Buenas noches, queridos amigos del Centro Cultural Babeque. Sean todos muy bienvenidos. Hoy estamos con temas musicales o con un tema musical, gracias a la participación del profesor Ángel Gutiérrez, que ha tenido la gentileza de preparar esta presentación para nosotros. Les recuerdo que estamos en el espacio que hace más de 2 años bautizamos como el CAT Spa Musical, en memoria de nuestra querida Katana Pérez, que fue quien nos introdujera al amor por la música. Ángel, muchísimas gracias por estar con nosotros compartiendo tus conocimientos. Quiero presentarles a Ángel como profesor de música. Él es educador musical en la Academia Music Club Studio, de la cual él es cofundador. Él es también cantante, tenor de Coribe, que es el coro de cámara del Ministerio de Cultura. Así que Ángel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muy buenas noches y muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un gusto redescubrir la historia y comentarla con los demás y tener feedback, porque al final uno se nutre y aprende pues con todo este proceso. Entonces, pues nada, me presento un poquito. Comencé a estudiar a los 8 años música en Venezuela, donde me formé completamente como músico. Luego estuve en el Conservatorio Simón Bolívar en Caracas, donde completé mi carrera como violista. Y bueno, además de eso, en el conservatorio te dan formación completa en todo lo que es lenguaje musical, historia de la música, armonía, etcétera, etcétera. Y pues me parece fabuloso pues tener la oportunidad de hablar un poco de la historia de la música, que es un tema que en estos días no es muy abordado. Entonces, pues está buenísimo recordar un poco de dónde venimos a nosotros los amantes de la música, los melómanos. Entonces, nada, comienzo un poquito. El título del trabajo, La evolución del violín y la viola en el occidente, pues lo puse así porque si hablamos de la introducción del violín y de la viola, tendríamos que remontarnos muchísimo más atrás y la exposición sería extremadamente larga. Entonces decidí pues resumir un poco el tiempo, porque la música se remonta a la prehistoria. Entonces, pues nada, es un poco importante conocer el contexto en el cual comenzó esta rápida evolución de estos instrumentos, porque en la edad antigua, pues que como es bien sabido, comienza con la formación y desarrollo del Imperio Romano. Allí estuvimos en presencia de instrumentos de la mitología griega como el laúd, y bueno, también teníamos toda esta parte de Persia que por su lado estaba desarrollando instrumentos también. Entonces, en la Edad Media, que comienza con la caída del Imperio Romano, entonces comienzan lo que llamamos las cruzadas, y con las cruzadas comienza esta maravillosa evolución de la música, porque en todas estas guerras por el territorio, la gente que no tenía intenciones de estar en situaciones de violencia migró. Entonces todo el continente europeo se nutrió pluralmente de artesanos, músicos que fueron desarrollando sus instrumentos, y estos fueron haciendo fusión. Entonces vamos a hablar de el instrumento antiguo que dio luego paso a las primeras violas. Entonces tenemos que hablar del laúd. El laúd tiene su máximo desarrollo entre el periodo Renacimiento y el Barroco. En este momento del Renacimiento, por supuesto, la voz aún era considerada el instrumento por excelencia, y entonces la iglesia no permitía que los instrumentos se desarrollaran demasiado porque opacarían la voz. Entonces, en este periodo los instrumentos eran de acompañamiento. Y como no teníamos demasiada teoría de la ingeniería, lo que hacían era hacer múltiples laúdes. En el Renacimiento hubo hasta 9 laúdes, laúdes pequeños con sonidos agudos, laúdes graves con cuerdas adicionales, hasta 15, 16 cuerdas para lograr esos sonidos bajos. Y teníamos también laúdes para solistas, que eran estos que, si ven la imagen, estos que tienen la cabeza doblada, eran los que usaban para los cantantes, digamos, que no eran de la iglesia, para ir por los poblados contando historias a través de la música. Luego, en el periodo barroco,
pues con toda esta migración debido a las cruzadas, ya los ingenieros comienzan a encontrarse y comenzamos a ver evolución hacia los instrumentos de cuerda. Pero no quería dejar pasar el Renacimiento en alto y el Barroco, y les voy a poner un breve video del laúd con un excelente ejecutante. Le voy a dar al video de YouTube. Esta es mi primera exposición virtual, así que me disculpan algunas cositas que puedan ocurrir. Voy. Entonces, voy a empezar este video. Y como ven, fue hecho en 1747. Podemos apreciar un poco la cantidad de cuerdas que tiene hacia arriba que representarán los sonidos graves. Pero no son flotadas esas cuerdas. No, porque esto es el abuelo de las violas. De aquí, cuando se fusionen con el próximo instrumento que les voy a presentar, comenzaron todas las violas y violines que conoceremos en el futuro. Esto es un instrumento de cuerdas percutidas. Estos instrumentos, como este es de inicios del barroco, todavía no está ornamentada la caja. Más adelante podremos encontrar laúdes con ornamentos en todo su esplendor de la caja, representando toda esta cantidad de colores y de no ser simple, que es el contraste que tiene el Renacimiento con el periodo barroco, que es en el Renacimiento era todo acerca de Dios, y luego en el Renacimiento, al final del Renacimiento, se convierte todo acerca del hombre. Entonces ya empezamos a decorar todos nuestros instrumentos y a volvernos un poco más, en el buen sentido de la palabra, egocentristas, que es tratarse acerca del hombre y de su naturaleza de sentimientos. El barroco también tiene una característica muy importante, que es que en este periodo se desarrolla el sistema de escritura muchísimo más exacto para todos los instrumentos. Un sistema de escritura que ya permite a cualquier instrumentista sentarse frente a una partitura y leer. Pues claro está, en el Renacimiento se crea la imprenta, que es como el gran, aunque era muy rudimentaria todavía, pues ya teníamos la posibilidad de tener pues músicos con papeles preparados para hacer un concierto. Esto todo ocurre a finales del Renacimiento y principios del Barroco. Y bueno, y me disculpan si hablo mucho, pero es que es demasiada información. Ahí podemos apreciar cómo se escribía en aquella época. Eso nos da referencia de afinaciones y de cómo había que afinar los instrumentos. Muy bien, me parece que es una muy buena demostración del laúd y de lo que nos permitió después evolucionar al violín. Ahora les voy a mostrar el abuelo frotado de las violas, que es el rebab. El rebab es del Imperio Persa y esto es un instrumento muy rudimentario. Como podemos apreciar, tenía entre 3 y 5 cuerdas y su caja de resonancia estaba compuesta de una pequeña caja redonda, como pueden ver, cubierta de piel. La vibración de la piel crea un sonido muy particular. Y por supuesto, los arcos eran muy rudimentarios. Estábamos comenzando con toda esta era de los instrumentos frotados. Y estos instrumentos los podemos ver desde
cerquita, no antes de Cristo, lo puse como referencia ahí, no antes de Cristo, pero sí lo podemos ver muy cerca de la caída del Imperio Romano, ya empezamos a ver estos instrumentos. Entonces, sin más que añadir acerca del rebab, les voy a poner un pequeñísimo video de la sonoridad de este instrumento. Es muy melancólica y evidentemente de raíces arábicas. Ya van a escuchar. Podemos apreciar que el arco de la época todavía tenía forma de arco como los arcos y flechas. Es decir, tenía una pronunciada curva hacia arriba, dejando el centro libre de peso. Y este kebab, particularmente este rebab, sí tiene la caja con la piel. Claro, este está muy ornamentado y moderno porque es hecho en la era de la televisión a color. Pero antes teníamos, por supuesto, la madera era muchísimo más rudimentaria. Las clavijas tenían, aunque estaban decoradas, no tenían esa forma pues tan perfecta que tiene ahora. Pues es un instrumento del siglo XIV y siglo XV. Y siguiendo los consejos de mi amiga Cecil, videos cortos. Entonces, voy a seguir. Ahora sí, llega el periodo barroco. Llega el señor Monteverdi. El señor Monteverdi es quien nos da el abreboca de lo que sería una carrera asombrosa hacia la era moderna, que es la ópera. El señor Monteverdi crea el primero de todos los cimientos que luego van a convertirse en la ópera y hacer el hombre y el instrumento el centro del escenario. Ya él crea el primer recitativo a la hora de cantar y comienza a utilizar la cuerda frotada como instrumento protagonista en los ensambles. Entonces, aquí sí les voy a, pues nada, aquí pueden ver este primer cuadro que tenemos a la izquierda, es una viola da braccio, que como pueden ver se parece muchísimo más al laúd que al kebab. Tiene igual trastes y tiene esas Fs que pueden ver a los lados del puente, están diseñadas para que el sonido pase por allí. Ya eso nos presenta algo muy parecido al violín moderno. Pero les voy a poner su sonoridad porque las violas de brazo, por supuesto, al ser de hecho tan rudimentariamente, eran muy difíciles de tocar, eran muy poco ágiles. Y básicamente los músicos que tenían mayor capacidad que otros tenían la capacidad de improvisar en ellos. No había música escrita todavía cuando estaba este instrumento en su apogeo, sino que se escribían líneas melódicas muy sencillas sobre las cuales los maestros instrumentistas podrían improvisar algunas líneas para enriquecer la simplicidad de estas líneas. Entonces, a continuación les pongo un poquitín de la viola de brazo. Esto es muy cortito. Como pueden ver, el arco todavía tiene la pronunciada curva hacia arriba. Esto es de los primeros instrumentos que se coloca en el hombro y no había ningún tipo de apoyo. La gente tenía que ponerse, como pueden ver ahí, un trapito para no resbalar el instrumento con el sudor. Y las Fs no tenían la forma que tiene actualmente, solo eran unas aberturas para que el puente no creara vibraciones incómodas que crearan sonidos desagradables. Pueden ver que donde se apoyan las cuerdas también es muy rudimentario. Es un instrumento que sin duda alguna es el abuelito de lo que después fueron el violín y la viola. Ahora hablemos ya de la parte importante, que es la abismal carrera hacia la construcción de los violines actuales. Ya estamos hablando del siglo XVI, barroco pleno.
Johann Sebastian Bach le sugiere a un luthier de Leipzig, que es Hofmann, que construya un instrumento de 5 cuerdas, ya con las dimensiones casi del violín que conocemos hoy. Lo que tenía era muy gruesa la caja y era muy incómodo de ejecutar por esta razón. Las cuerdas eran totalmente de metal y eso le daba un sonido sumamente característico. Podemos hablar un poco del periodo barroco diciendo que aquí se crea, a finales del barroco, creamos la forma sinfonía, creamos los conciertos solistas para instrumentos, pues es en este periodo donde el instrumento de cuerda frotada pasa a ser el príncipe de la música en todas las presentaciones para los reyes, para la corte en líneas generales, la iglesia y en líneas generales para la gente culta, que era la que tenía acceso a estos servicios. El periodo barroco también tiene una firma que son, aunque no es del tema de hoy, las violas da gamba o las violas para los pies, que salieron del mismo abuelo, el laúd. Luego los instrumentos bajos del laúd se convirtieron en violas da gamba y los instrumentos pequeños del laúd se convirtieron en violas de brazo. Poniendo también en contexto que todo lo que tuviera un arco frotado en esa época era llamada viola. Había muchísimos tipos de viola, por eso me escuchan decir viola da gamba, viola d'amore, viola pomposa, todas se llamaban viola. Todo lo que tuviera un arco para ejecutarse se llamaba viola. Entonces, en el periodo barroco ya empezamos a tener armonía formal, ya las canciones tienen forma y tienen tonalidades, pues ya en este punto de la historia, las partituras ya tenían alteraciones, ya podíamos ver por ahí algún sostenido, pero ya escrito para siempre. En la música renacentista, todas las alteraciones accidentales se escribían una a una, no había un patrón que seguir para poder ejecutar una obra, lo cual hacía muy difícil que perdurara en el tiempo. Por supuesto, el Papa Gregorio en el Segundo Concilio de Trento recopila toda la música eclesiástica que había en la época y el canto gregoriano, cuyos exponentes más grandes, pues podemos nombrar a unos poquitos por ahí para que tengan una idea: Palestrina, el mismo Monteverdi, Tomás Luis de Victoria, entre otros. Él recopila toda esta música y la hace la música oficial de la iglesia, recopila, si hay que arreglar algo escrito, él lo arregló, y entonces comenzó a crear los primeros archivos musicales de la historia en el Renacimiento. Y bueno, siguiendo un poco con el periodo barroco, en el periodo barroco se crea ya la orquesta formalmente y tiene una característica muy importante que la van a dar la viola de pie, la viola de piernas y la viola de brazo, que es que ya el bajo toma una importancia fundamental. Ya tenemos una línea de bajo continuo funcionando a través de las obras para darnos una sensación de tonalidad que no existía en la época. Si ustedes ponen, por ejemplo, colocan, al terminar esta charla, colocan una obra de Palestrina o de Tomás Luis de Victoria, se van a dar cuenta que pasea por muchísimas tonalidades, aleatoriamente, porque las reglas del contrapunto los llevaban por diferentes caminos, pero no había una regla expresa. Había unas reglas de escritura sobre prohibir las quintas paralelas y algunos fenómenos musicales que eran prohibidos en esa época, pero no estaba como decir ahora, vamos a tocar en re mayor o en mi menor. No existía eso, solo se escribían los papeles con las alteraciones que tuvieran accidentales en el momento. Espero estar siendo claro porque estoy tratando de no ahondar mucho en teoría. Entonces, la viola pomposa, les tengo un videito para ponérselo, así que vamos a ver qué nos tiene este señor aquí. Esto es una viola da gamba. Perdón, me equivoqué de vídeo ahí. Esto es la viola da gamba. Como pueden ver, también tiene trastes y es abuelito del laúd también. Pueden ver cómo la voluta tiene ornamentos, tiene la forma de una persona. Eso es muy propio del periodo barroco, donde todo se ornamentaba, incluyendo la música. Y como pueden ver, esas cuerdas, que en esa época podrían ser de tripa o de metal, dan una sonoridad muy característica de este periodo.
se Pon usaba la mucho. pantalla completa, por favor. Ah, voy. Pues no se pone. Ah, voy a Sí, ver. en el cuadrito, ahí mismo. No sé. Ya va. Pues nada, los dejo con ese negro ahí porque le estoy dando al Está cuadrito y no bien, se no enfoca. problem. En ese tiempo, para los instrumentos solistas que en el periodo barroco tomaron ya esa importancia, ya les escribían piezas para ellos, ya no solamente se escribía para la voz humana, pues escribían suites de danzas. Aquí estamos escuchando una zarabanda. La zarabanda era una danza lenta de la época y se utilizaba para descansar, digamos, en estas fiestas que armaban en las cortes. Tenía movimientos rápidos para bailar rápido y también esto vendría siendo pues como un bolero barroco, alguna pieza lenta de grandísima belleza. Como pueden ver, aún no había aparecido la ejecución actual, como por ejemplo el romántico vibrato de la actualidad o estas digitaciones elaboradas. Todo se trataba de mantener lo más simple posible para que las cuerdas al aire vibraran a lo largo del instrumento y nos dieran esta sensación de amplitud. Veo que el arco ya no está curvado como... El arco ya está menos curvado, todavía no es con curva al revés como el arco actual, pero por supuesto que ya ni cerca de como antes. Muy bien, ahora sí, llegamos. En el medio del periodo barroco, con toda esta migración, yo les voy a contar algo que me encontré hoy, que me parece súper interesante, que es que durante toda esta migración hay algunas teorías que nos cuentan que el violín actual puede ser de origen español. Hay una migración importante de España hacia Italia en los periodos entre el barroco y el renacimiento que nos dan la idea de que podría ser que los inicios de la construcción del violín que conocemos actualmente no radique en los maestros italianos, sino que, bueno, puede ser que unos españoles que se asentaron en Italia crearan esta construcción actual. Por supuesto, no es lo mismo crearlo que desarrollarlo. El padre del violín y la viola actuales con las dimensiones que conocemos es Andrea Amati. Él comienza no solamente a fabricar instrumentos de alto nivel, sino que empieza a documentar y a guardar en registros todo lo que tenemos hoy día como los primeros bosquejos de la construcción del violín. Por supuesto, tendríamos que conversar que el violín no es solamente recortar la madera y ponerla en su sitio, sino que en esa época hubo una cosa que a la actualidad no podemos replicar, que es las resinas y los pegamentos con los que se armaba el violín y con los que se decoraba al final. Si ustedes ven un violín actual, los violines tienen una pasta que parecía, vamos a decir, de barniz, que le da un brillo y además los guarda de los elementos externos como el polvo o el tiempo o bueno, cualquier cosa que le pueda pasar, ¿no? Como roces con cosas para no romper la delicada madera. Y estos barnices fue la gran competencia entre los luthieres de la época. El que tuvo el mejor barniz, por supuesto, ya conocemos que fueron Guarnieri y Stradivarius, pero Andrea Amati, como papá, desarrolló, y no solamente eso, lo volvió un negocio familiar, y entonces en Cremona, en Italia, la gente se peregrinaba de toda Europa para buscar estos novedosos violines y violas que estaban ya en su apogeo, todo el mundo los amaba, ya los querían, tenían un buen sonido, pero no fue hasta que llegamos hasta su nieto, que es Niccolo Amati, quien ya le da forma definitiva al violín. La viola todavía no.
al violín que conocemos hoy, el nieto de este señor Andrea Amati, que es Niccolò, es quien le da la forma que tiene actualmente. Aparte de eso, pues ya la familia Amati, al verse diezmada en número, comienza, pues gracias a Dios, a transmitir ese arte. Y entonces, pues decide acoger como sus alumnos, estamos hablando del nieto de Andrea Amati, que es Niccolò, decide poner como sus alumnos a personas que conocemos todos hasta la actualidad, que es Guarnieri y Stradivari. Si sirve de algo, Guarnieri también se llamaba Andrea y Stradivari se llamaba Antonio. Ellos fueron los alumnos de este señor y quienes desarrollaron pues los barnices y pegamentos más destacados hasta la historia. Tanto así que bueno, podemos... bueno, aquí en República Dominicana estamos en presencia de un Stradivarius. La violinista Aisha tiene un Stradivarius y son tan valiosos que no se venden ni se compran, se prestan de por vida. Hay fundaciones que tienen estos instrumentos que por supuesto son una cantidad limitada y los prestan a músicos excelsos, como es el caso de Aisha, los prestan de por vida. Recién la República Dominicana tuvo la opción, ella tocó un concierto solista con el Stradivarius hace poco tiempo, creo que este mismo año aquí tuvimos la presencia de un Stradivarius y los instrumentos Guarnieri también son muy codiciados por las fundaciones y por supuesto por los grandes músicos, ¿no? Estos instrumentos tenían anteriormente, ya después con la masificación de todo y la revolución industrial, pues perdieron un poco el detalle, pero estos instrumentos, ese que tienen en pantalla, pueden ver, a pesar de ser muy antiguo y que casi no se ve, la tapa trasera tenía ornamentos. Y los instrumentos que están mejor preservados, podemos ver que, por ejemplo, la voluta es la parte de arriba de las clavijas. Podríamos ver un león o podríamos ver a Beethoven puesto allí en la voluta del violín. Se tomaban muchísimo la molestia de decorar en todo lo que fue el barroco y el rococó, que se trató muchísimo de esto, no solo en la música, sino en la arquitectura y en el arte en general, el arte escénico en el barroco y el rococó. Tuvo unas vestimentas exageradas, peluquines blancos, capas, ropa de colores brillantes, la seda, todo esto es acompañado, por supuesto, con orquestas, con instrumentos también muy bien ornamentados. Pueden ver que, por ejemplo, donde se ponen los dedos en este violín, hay una pequeña decoración en la base y donde se sostienen las cuerdas también tienen una decoración. Este violín, esto es mi propia conjetura, es muy probable que se usara por un maestro de capilla o para algún tipo de música dentro de una iglesia, porque pueden ver que la decoración tiene cruces. Y aunque no se aprecia bien el arte que tiene en su tapa trasera, pues yo podría apostar a que tenemos alguna decoración un poco celestial por allí. Entonces, luego de esto, pues ya viene el periodo moderno y contemporáneo, pero les voy a poner primero unos videitos de la época de violín y viola, de este periodo. Aquí tenemos para viola el concierto para Telemann, quien en el periodo barroco comienza a darle real importancia a la viola sobre el violín. La viola hasta la mitad del periodo barroco era considerado un instrumento netamente de acompañamiento por ser de dimensiones más grandes que el violín y por supuesto al ser más grande es menos ágil. Encontramos a maestros instrumentistas en ese periodo que le pedían a los compositores que escribieran cosas para estos instrumentos. Y Telemann, quien no solamente escribió para viola, sino que él mismo la tocaba, escribe este concierto en re mayor, que es el primer concierto de viola importante de todos los tiempos. De ahí para adelante, la gente comenzó a tomar la viola en serio y comenzó a escribir para él. Como pueden ver, tiene un sonido muchísimo más pastoso que el del violín. El violín es más brillante y muchísimo más destacable en sus agudos, mientras la viola
tiene una gran capacidad de registro medio y, por supuesto, la capacidad también de tener registro grave. Y bueno, resumiéndolo un poco de todo lo del barroco, podemos escuchar el bajo continuo. Allí lo tenemos. Siempre hay presencia del bajo con un instrumento armónico, que en este caso es el teclado que tenemos atrás, y tenemos una orquesta de cámara. Este tipo de presentaciones fácilmente se podrían ver en el cuarto especial para la música de un rey. Y mientras la gente tomaba vinos y conversaba, estos músicos nos deleitaban con este tipo de música. Es decir, en el periodo barroco, pues en el mejor de los contextos se crearon los primeros picoteos. Allí la gente comenzaba a trabajar de la música, pues ya los reyes querían mostrarles a los demás príncipes y realezas que tenían los mejores músicos. Pues esto era muy importante para entretener. Al ojo inexperto, la viola podría parecer un violín, pero luego nos daremos cuenta que la viola es ligeramente grande con respecto al violín y, por supuesto, la afinación es ligeramente más grande. Las armonías de la época eran rápidas y brillantes, como pueden ver. Y bueno, ese era el último movimiento del concierto, por eso la gente estaba aplaudiendo. Muy bien, y ahora vamos Ese a poner... comentario es con respecto a lo que hablábamos fuera de cámara. Sí. Sobre que los movimientos, entre movimientos no se aplaude, hay que esperar a que se termine la, ¿verdad? Sí, hay que esperar a que termine. Que la forma concierto tiene 3 movimientos. Lo que pasa es que normalmente el primero y el tercero son muy brillantes y de ejecución virtuosa. Y por supuesto, el final de estos movimientos crea una euforia que, por supuesto, lo que des ganas de aplaudir hasta el alma allí. Pero hay que esperar. Muy bien, entonces voy a poner el siguiente video, que es un violín de la época barroca. El arco, como pueden ver, ya casi no tiene curvatura. Por supuesto, tenemos acompañándolo un clavicémbalo. Y esos movimientos de dedo rápido que podemos ver allí es lo que llamábamos en aquella época una improvisación. Eso no estaba escrito en la partitura, sino que ellos, para endulzar la melodía, hacían estos movimientos para enriquecer su ejecución, ya que, por supuesto, en una época donde el mejor músico tenía más trabajo, pues tenían que lucir sus dotes en el público. El que improvisaba mejor, por supuesto, tenía más que estarse en varios lugares. Como pueden ver, aún en el periodo barroco no tenemos presencia del vibrato romántico. El vibrato en este momento es un recurso expresivo para las notas largas. Como pueden ver, su mano izquierda rara vez se mueve sobre un dedo, solo al final de las notas largas. Como pueden ver, el violín barroco no tiene mentonera, no tiene donde apoyar
la cara y se ponía en el hombro. Y de esa manera, muy artesanalmente, los músicos ejecutaban sus instrumentos y por eso pueden ver que compensaban con un poco de tamaño en la caja en algunas oportunidades. Este ya es violín ya con las dimensiones actuales, pero en algunos casos en la época encontrábamos violines con la faja, que es ese pedazo de madera que está entre las dos tapas. La faja era un poco más gruesa para compensar esa ausencia de apoyo. Adelante. Muy bien. Entonces, ya les hablamos, creo que, de la hermosísima carrera de construcción de los violines, la evolución del mismo. Por supuesto, como pueden ver, el violín se fue reduciendo de tamaño hasta llegar a la sonoridad que tenemos hoy. Y las violas también se fueron reduciendo de tamaño y de cantidad de cuerdas. Antes eran con cuerdas dobles y luego se dieron cuenta que era muy incómoda la ejecución de esa manera, pusieron cuerdas simples que elaboraban con tripa o las elaboraban de metal. Por supuesto, los dos sonidos son absolutamente diferentes. El sonido de metal, en comparación a la voz humana, sería nasal y el sonido de tripa sería más bien pastoso, sería lo más parecido, sería como una voz embolada, así. Y mientras que los sonidos de cuerdas de metal serían así. Por supuesto, los instrumentos con cuerda de tripa fueron ganando popularidad porque daba una sensación muchísimo más melancólica. Y bueno, acercándonos un poco hacia el final, vamos a hablar del violín y la viola modernos. Termina el periodo barroco y nos da paso al periodo clásico. Aquí todo toma su máximo desarrollo. Y tenemos registros del papá de Mozart, que es Leopold, a quien se le acredita uno de los primeros métodos de violín que nos sirven aún hoy en día para entender toda la interpretación de la música hasta ese momento. El señor Leopold Mozart, pues entendiendo por lo que estaba pasando en el mundo en ese momento y que se iba a perder en el tiempo, decide dejar un registro escrito de la interpretación de la música de la época. Entonces, eso hace que cuando hoy en día nosotros escuchemos un violín ejecutando Mozart o ejecutando Mendelssohn o ejecutando cualquier artista del periodo clásico, se rija por las reglas de este libro. Estas reglas van desde cómo ejecutar los trinos, cómo hacer los acordes, la afinación de los instrumentos, el registro, la escritura en el pentagrama. Él dejó muy claro todas las bases que luego dieron paso a la interpretación del violín moderno. En el periodo clásico, ahora sí, llega el vibrato como recurso de ejecución del instrumento. Ahora sí, en el mejor sentido de la palabra, el ego es parte fundamental del ejecutante. Se crean los conciertos para instrumentos solistas y orquestas con cadencia. Las cadencias son unas pausas de la orquesta donde el solista puede mostrar a plenitud sus capacidades musicales. Por supuesto, en un principio se dejaban a libertad del intérprete, pero en ocasiones, como toda situación, cuando hay presencia de ego, cuando una persona tenía demasiadísimo, pues se pasaba y las cadencias eran más largas que el concierto completo. Entonces, a raíz de esto, los compositores decidieron comenzar a escribir las cadencias para sus conciertos. Ya teníamos orquestas dobles, los músicos de cuerda frotada eran imperativos en cualquier ensamble, ya teníamos mayoría, ya los instrumentos tenían una construcción que ya se parece muchísimo a la actual, por lo cual comenzaron ya a distribuir. Por ejemplo, para que un contrabajo pudiera estar en una orquesta, tenía que haber 8 violines y 3 violas para poder compensar la sonoridad. Este tipo de cosas se comienzan a estudiar en este periodo. Y bueno, quería añadir, para terminar un poco, ya voy a poner las últimas obras para entrar a la parte de preguntas y respuestas, pues ya hemos terminado con todo lo que es la construcción de los instrumentos.
quería añadir que la viola es el único instrumento que en la actualidad no está terminado de construir. A pesar de que podemos encontrar muchas violas con el modelo de Guarnieri y Stradivarius, como podemos ver en la imagen, vemos a la izquierda vemos el violín y a la derecha la viola ligeramente más grande. Pero si usted va a la orquesta sinfónica el día de mañana y ve un concierto y pone sus ojos en las violas, se puede dar cuenta que hay violas de diferentes tamaños, de diferente grosor de caja, de diferentes fajas, de diferentes cosas, porque es un instrumento que aún no está en su construcción terminada. Hay quienes prefieren tener el diapasón un poco más pequeño para poder ganar agilidad, pero al ganar agilidad perdemos calidad de sonido de registro grave y medio, entonces compensan con crecer el tamaño de la caja, y en ese vaivén de construcción aún se encuentra la viola. El violín ya tiene su forma definitiva, el cello ya tiene su forma definitiva, el contrabajo ya tiene su forma definitiva, mientras que la viola es el único instrumento que en la actualidad no tiene su forma definitiva. Entonces vamos a poner ya en lo moderno, me tomé la molestia de poner la orquesta sinfónica funcional. Entonces ya tenemos orquestas hasta para hacer películas, y tomé uno de los temas más hermosos que hay para el violín de la televisión y me tomé la molestia de ponerlo aquí. Entonces vamos a ver aquí. Agrándala a la pantalla si puedes. Vamos a ver. Voy a intentar hacer algo que es esto. Vamos a ver si así se pone. No. Pero déjalo negro así por lo menos para que no haya distracción. Exacto. Ese señor que está ahí es una de las grandes leyendas del violín contemporáneo. Se llama Itzhak Perlman y es un señor que ha no solamente desarrollado la ejecución del violín a unos límites inimaginables. Las interpretaciones de este señor de las obras más difíciles de tocar en el violín son difícilmente imitadas por alguien más, pero además él dedicó su vida adulta a viajar por el mundo para enseñar el arte de tocar violín. A este señor le debemos grandes músicos en la actualidad, a este señor le debemos la ejecución de millones de grabaciones que él decidió hacer para dejar registro de cómo se interpreta la música en el siglo XX y ahora pues un poco de XXI, pero él se tomó esa misión de repartir su talento por el mundo y bueno, además de eso nos regala estas maravillas, ¿no? Esta película es para él muy especial porque habla del holocausto judío y de todo el maltrato que sufrieron sus ancestros. Él también es de raíces judías. Entonces esta película, bueno, no sé si la vieron, aquí hay bastantes adultos, la lista de Schindler, que nos habla de cómo, pues nada, en esa época de la Alemania nazi, pues cómo devastadoramente acabaron con tantas personas. Y este precisamente es el tema que encierra la tristeza sentida por el mundo con este suceso. Y bueno, ya echándole un poco de flores a mi país, el director de esta orquesta es Gustavo Dudamel, que es un joven director venezolano quien desde muy temprana edad ha ganado galardones y hoy día es el director de la Filarmónica de Los Ángeles. Y yo estudié con él en el conservatorio. Estuvimos en la misma orquesta durante algún tiempo. Él toca violín. Cuando él no era director, yo estaba con él en la orquesta. Él tocaba violín, tocaba muy bien.
Y bueno, lo que sí podemos apreciar de esta interpretación es que ven el vibrato, que ya el vibrato es esencial para la ejecución de la música. Lo pueden apreciar claramente. Para poner drama y sentimiento a la música, ahora ya no se trata de poner acordes, sino de que el intérprete del instrumento solista le imprima vibrato, velocidades de arcos diferentes para crear sensaciones diferentes. Y bueno, el último video de la noche es un concierto del periodo clásico para la viola. Ya aquí vamos a ver a la viola en interpretaciones más brillantes y ya vibrando. Ya tenemos un fortepiano, el piano moderno es el que está acompañando. Por supuesto, al ser la viola un instrumento tan inconcluso y de construcción en proceso, tiene muy poca música escrita. Hay pocas obras escritas para la viola. Es decir, en comparación con instrumentos como la flauta o el violín o el mismísimo cello, la viola tiene mucho menos de la mitad de la música escrita, por lo cual en la época escolar tenemos que robarnos muchas obras de cello y de violín para poder desarrollar las capacidades de tocar la viola. Tiene un sonido muchísimo más masculino que el del violín, un sonido más pomposo, glorioso. Y bueno, yo toco viola, así que le voy a echar más viola. Les dejo este video porque este video tiene cadencia, que es ese lugar donde se detiene el mundo para que podamos escuchar al intérprete, pues deleitarnos con su talento. Y bueno, hablando un poco acerca del concierto de Hofmeister para viola, tiene una forma ABA, es decir, presenta un tema, que es este que están escuchando, por segunda vez, luego presenta un desarrollo, que era esta parte triste y melancólica que escucharon, luego vuelve a presentar el tema, y vuelve a presentar otra vez para luego hacer la cadencia y luego la coda, que ya es el final.
comienzo de la cadencia. Bravo. Aquí no se aplaude porque es el final del primer movimiento. Muy bien, entonces ya vimos todo lo que tiene que ver con la construcción de estos instrumentos. Entonces voy a cerrar esto y voy a dejar ver mi cara para que me hagan comentarios y preguntas, no sin antes comentarles acerca de las partes del instrumento. Ajá, ¿cómo hago? ¿Dejar de compartir? Sí, correcto. Ahí, Ajá. perfecto. Este soy yo. Hola. Saluden Entonces, a Ángel. Excelente, Ángel, ¿eh? gracias. Muy, Yo espero. muy explicativo y además muy ameno. Traté de utilizar el lenguaje más simple posible. Y bueno, les cuento, esto es una viola. Y les voy a hablar un poco de sus partes, que no lo hablé mientras hacía la exposición porque es más fácil que las vean cuando yo las toque. Y ahora entiendan todo lo que les dije. Vamos a comenzar desde atrás. Hay una parte de estos instrumentos muy ignorada que es ese botón que está ahí. Se llama botón y es la columna vertebral del instrumento. Gracias a ese botón que tiene una cuerdecilla que no sé si lo logran ver, una cuerdecilla. Sí. Ese botón con esa cuerdecilla amarra el cordal. En el cordal se apoyan las cuerdas. Las cuerdas van viajando todo el camino hasta las clavijas, quienes se aprietan para afinar el instrumento. Por supuesto, para tener una comodidad de ejecución, tenemos el puente que nos pone las cuerdas en alturas diferentes para nosotros tener acceso a cada una de ellas. Ahora, sin el botón, el cordal no tendría sostén, el puente se caería, esto no está pegado al violín, está sostenido por presión. Si yo aflojo las cuerdas, el puente se cae. ¡Pum! Por si alguno está conociendo por primera vez este instrumento, las clavijas sirven para afinar de manera precisa el violín y la voluta es un ornamento que se usa desde hace muchísimos años para darle una terminación pues un poco ornamentada al instrumento. Ahora hablemos de donde se colocan los dedos. Esto se llama tastiera o tasto. Y pues nada, hay maderas por excelencia que utilizan para hacer esta parte. Se utiliza mucho el arce y se utiliza también bueno, otra madera cuyo nombre no recuerdo, pero hay dos maderas muy populares. Y
tiene 4 cuerdas la viola, que son la, re, sol y do, en comparación con el violín que tiene mi, la, re y sol. Es un poco más grave. Este do, que pueden escuchar aquí, no lo tiene el violín. En cambio, al principio de las cuerdas, la más aguda del violín, tiene una más que no tiene la viola. Ahora, esta es la caja de resonancia. ¿La ven? Toda esta cosa de madera es lo que, dependiendo de cómo haya sido construida, barnizada y pegada, nos da un mejor o peor sonido. La mejor madera, por supuesto, hablando en términos muy claros, la madera mejor es muchísimo más cara. Podemos encontrar instrumentos de este tipo en 15.000 euros y instrumentos como este de mediana envergadura de 2.000 euros. Por supuesto, yo no tenía 15.000, así que me compré este de 2.000. Estas que están aquí, esta parte del medio, son fajas y no es una sola. Aquí en el centro sale media faja hasta acá y de aquí sale media faja hasta el final. Y eso conecta las dos tapas. ¿Para qué queremos conectar las dos tapas? Les explico. El arco vibra sobre el puente y el puente, por supuesto, al emitir vibración, conecta con la tapa de arriba de la caja de resonancia. Ella vibra entera y hace vibrar a las fajas, y las fajas al vibrar hacen vibrar a la tapa inferior. ¿Qué obtenemos como resultado? El sonido pastoso de la viola que tenemos hoy. Hay una parte de la que no se habla mucho y no se las puedo mostrar, pero la viola y el violín y el cello y el contrabajo adentro, en el centro, aquí más o menos a los lados del puente, tiene un palito que se llama alma, que hace, primero depende de la madera con que sea construida, puede cambiar absolutamente el sonido del instrumento y por su colocación, y además hace que la presión que le metemos a estos instrumentos al apretar las clavijas con el cordal, ese palito hace que esta tapa no se rompa y se vaya para abajo con la presión. Es de un valor muy importante y es invisible. Qué lástima que no les pueda pues mostrar el alma desde aquí, pero si nos encontramos se los prometo que se las muestro. Entonces pues les muestro un poquito acerca de la sonoridad de la viola ya muy detalladamente. Tenemos 4 cuerdas: la cuerda la, la cuerda re, la cuerda sol y la cuerda do. Es un sonido grave, da una sensación muchísimo más melancólica que la del violín, la ejecución de la viola. Voy a tocar algún fragmento de algo triste. Súper triste y melancólico, un sonido muy pastoso. Pueden ver que no es estridente y brilloso como el glorioso violín, quien destaca por sus grandes agudos. Este es muchísimo más medioso y ese color es maravilloso. Entonces, ahora sí, comentarios, dudas, preguntas, lo que quieran. Tiene la mano levantada María del Mar González. Bien, maravillosa charla, extraordinaria. He aprendido tantas cosas y tengo muchísimas preguntas. Adelante. Eres un excelente expositor. Muchísimas gracias. Te felicito realmente. En el caso, cuando dices, bueno, tengo varias, vamos por orden. Okay. El laúd, a mí me pareció el sonido del laúd totalmente de la guitarra, o sea, lo asocié totalmente. Lo que pasa es que el laúd, voy a hablar un poco, lo que pasa es que por eso no quería ahondar en la historia de antes, porque es muy amplio. El laúd evoluciona en la vihuela, en la guitarra. El laúd es el padre de la mayoría de los instrumentos de cuerda.
Por eso podemos ver que el laúd, al igual que la guitarra, al igual que la vihuela, al igual que las primeras violines y violas, tienen trastes. De estas sonoridades, por ejemplo, de los instrumentos que tenían muchísimas cuerdas graves, sacaron los primeros bajos. Los primeros bajos no se lo creerían, tenían que usar una escalera para poderlos tocar. Las primeras guitarras, guitarra barroca, la vihuela barroca, todas salen del laúd. Por supuesto, con toda esta migración hecha en el Renacimiento, por las cruzadas, que la gente no se quería morir en las guerras, gracias a Dios nos cruzamos la cultura y a alguien muy inteligentemente se le ocurrió, ¿y qué pasa si yo mezclo esta maravillosa sonoridad de la vihuela con este arco que está aquí? Y ahí empezaron a salir las primeras violas. Todo lo que tenga cuerda frotada, y espero que les quede muy claro, todo lo que tenga cuerda frotada antes del periodo barroco se llamaba viola. Es decir, los primeros chelos se llamaban viola de pierna, los primeros violines y viola, viola de brazo. Entonces, por eso siempre hablaré de viola mientras hable en época antigua. Pero sí, tienes razón, el laúd, por supuesto que es papá también de la guitarra. Y un sonido precioso. Bien, absolutamente. Entonces, aporta a la idea que decías de que encontraste hoy sobre la posibilidad de que españoles, o sea, que migraron a Italia, fueran los papás, ¿no? O los abuelitos o los bisabuelos ¿sí? Bien, entonces, otra cosa. La parte de los barnices, yo no sé si eso es un mito, si es una obra de novela o qué, pero entendí que la magia del Stradivarius, del sonido del Stradivarius, era porque el tipo de barniz que se utilizaba, que utilizó Stradivarius, tenía sangre. Eso es un mito urbano, el cual yo no he podido nunca leer una cosa fidedigna que lo afirme. Ya. Es como, por ejemplo, si hablamos de la época del periodo de Grecia, se habla como Orfeo, como el creador de las primeras liras, que evolucionaron después a todo lo que es las arpas y todo lo que es el laúd y todo lo demás. El padre de todos estos instrumentos es la lira de aquella época, pero Orfeo tampoco hay registros de que el tipo haya vivido o de que no sea una mitología griega que hicieron que esta persona creara la lira. Al igual que la sangre de Stradivarius, son cosas que nos permiten vivir con un poco de fantasía, me parece. Un poco de novela, claro. Exactamente. Bien. Cuando dices, la pregunta cuando dices que la viola aún no es un instrumento... Aún no está terminada de construir. Lo que quiere decir es que no está estandarizado en términos de sus sonoridades. ¿Es eso? La sonoridad es, digamos, un objetivo que tienen en común los maestros constructores hoy en día. Estoy hablando del instrumento per se. Por ejemplo, usted se podría encontrar una viola que tenga esta forma menos redonda, sino que la hacen más así y le ponen aquí, usted ve que hay un espacio ahí, lo eliminan, le ponen madera que tape allá abajo y encuentra también que esta parte, entonces aquí la hacen más grande para compensar las dimensiones. Aún no está en construcción definitiva. Aún hay muchos modelos de violas, por supuesto, experimentando entre la sonoridad y el virtuosismo, porque al final lo que se quiere crear es un instrumento que sea fácil de tocar para el ejecutante y de una sonoridad que no afecte el color de la viola. Con esto me desarrollo un poco. Quiero decir que la viola, al ser ligeramente más grande que el violín, es ligeramente menos ágil. Es decir, lo que para un violinista hacer muy rápido es muy sencillo porque todas las distancias las tiene cerquita, para un violista es no imposible, pero mucho más difícil.
Esto quiere decir, no, me excusan los demás que No se preocupe. he monopolizado la pregunta. En el caso de la constitución de una orquesta sinfónica, el director o la organización de la orquesta sinfónica, cuando va a decidir cuáles violas van a trabajar o cuántas violas van a trabajar, ¿es determinante el tipo de viola que tenga cada ejecutante? O sea... Absolutamente, no, para nada. No. En la manera de una orquesta sinfónica seleccionar sus músicos es como ha pasado desde los tiempos que podemos recordar, audicionando. El que toque se queda ahí. Si usted tiene una viola cuadrada y toca bien, yo lo quiero en mi orquesta. Ya, o sea que, y con lo que me dijiste ahorita, definitivamente el que toca la viola, pues tiene mucho más ventaja cuando toca un violín, ¿verdad? O sea, tiene como, me imagino que está más fogueado, tiene más, o sea, como tú dices, es más ligero el violín, es menos complicado. Es relativo porque... Es la digitación que es menos complicada. Es relativo porque el arco de la viola, o sea, ya aún hablando de la viola moderna, este arco es muchísimo más pesado que un arco de violín, gracias a construcciones como la madera de la vara, que es un poquito más larga, y esta parte que es vital, que es el talón. Aquí se centra el peso de nuestra mano derecha. Por ejemplo, si el talón es más liviano, mi sonido será menos profundo. Y si mi talón es más pesado, tendré más posibilidad de hacer sonido más profundo. Siempre partiendo de que estas técnicas parten de la relajación. Es decir, yo no aporto absolutamente nada más que no sea el peso de mi brazo. En algunas ocasiones, si quiero crear algún tipo de sonido diferente, puedo usar un poco de presión con este dedo y hago que suene un poco más duro. Pero los arcos se supone que usan el peso de la relajación del brazo para crear ese sonido pleno. Entonces, un violín tiene un arco muchísimo más liviano, es muchísimo más pequeño. Es como si usted estuviera acostumbrado a manejar un camión y le dieran un Mini Cooper. Usted de repente lo puede tocar, pero usted está más contento con su camión. Yo no, porque yo estoy formado en ambos instrumentos, pero un violista podría ser un poco torpe con el violín porque se encontraría que las distancias son muy pequeñas. Podría desafinar un poco, pero definitivamente podría tocar el violín. Muchísimas gracias, excelentes explicaciones. La verdad que ha sido un banquete esta noche. Gracias. Muchísimas gracias. Déjame hacerte yo ahora unas preguntas. Okay. ¿La misma viola tocada con un arco diferente suena diferente? No, mientras sea un arco, no suena diferente. Lo que se va a tener es, por ejemplo, a ver, déjame tratar de explicar. Le voy a poner peso con este dedo a la viola. Suena muchísimo, muy duro. Ahora le voy a quitar todo el peso. Ven que no estoy cambiando la velocidad, solo le estoy quitando peso. Ahora, si yo agarro un arco más liviano, no puedo lograr el sonido de meter el peso con este. Mi sonido de peso máximo varía, depende del arco. Y hay otros lugares importantes del arco, como la zona de salto. Actualmente tenemos, por ejemplo, aquí en este punto, mi arco salta solo. En ese punto mi arco salta solo. Y ese punto sí cambia milímetros con cada arco. Pues gracias a Dios y a la actualidad, y que siga siendo así por siempre, estamos en presencia de un arte pues artesanal todavía, que todo se hace a mano, que nada es perfecto, que no hay una versión definitiva de nada, porque son personas de carne y hueso los que construyen todavía toda la maravilla que tenemos para la música clásica. Y por eso apoyo muchísimo ir a los conciertos, porque jamás podremos sentir lo mismo en un teatro que en el mejor disco de la Deutsche Grammophon. Bien, eso, quizás esta pregunta sea un poco tonta, Okay. pero una misma composición, vamos a decir, una composición hecha para violín, Okay. ¿puede ser interpretada con viola simplemente sonando más grave?
Perfectamente. De hecho, nosotros tenemos los libros de formación del violín, los usamos nosotros también. Absolutamente. Sí se puede. Algunos pasajes, por ejemplo, esta parte de la viola es incómoda para subir demasiado. Los violinistas, si ustedes los ven como los conciertos de violín y tal, para ellos no es un problema tocar en esta área. Para ellos no lo es, porque esto es muy pequeño y para ellos elevar las manos hasta estas posiciones no devenga ningún tipo de problema técnico. Para la viola sí devenga un ligero problema, no es que es imposible, lo repito, pero es mucho menos ágil porque nosotros dejamos parte del brazo ya aquí que no lo podemos subir más. Entonces tenemos menos alcance, un poquito de menos alcance a la hora de tener muchísimos agudos, lo cual nos haría que de repente algún concierto de violín que tenga unos sectores agudos constantemente, quizás no lo utilicen para hacerlo en la viola. Vamos a ver Tamara, que tiene la mano levantada. Sí, buenas noches. Cuando se habla de la tripa, para la cuerda, tanto de uno como de otro, ¿de qué hablamos? Tripa, Bueno, en aquella época, sí señora, como se cuenta en los cuentos de hadas, tripa de gato se usaba exactamente, sí. en la época del barroco. O sea, tripa de gato. ¿Y por qué de gato? Yo creo que los intestinos del gato tenían el largo suficiente y había muchísimos gatos en la calle. Yo no tengo una explicación certera de por qué tripa de gato. Solo se explica en los libros que se usaba tripa de gato para construir las cuerdas, pero no sale por qué el gato. Yo no creo que tenga una condición natural de su intestino diferente de otros animales, como por ejemplo los perros. Yo imagino que había más gatos callejeros en esa. Entonces, Ay, perdón, sigue tú, Tamara. Bueno, entonces las cuerdas de hoy las hemos ¿de qué son? Las cuerdas de hoy tenemos, por supuesto, ya estamos hablando de la época industrial, ya las cosas son ingeniería sintética. Sí. Por ejemplo, las mías son depende de la cuerda, pero las que yo tengo son de perlón, la cubierta es de perlón y tiene una membrana de tela adentro, digamos de tripa sintética recubierta de materiales como perlón. Hay algunos que usan materiales dorados como bronce, y depende del material, ahí sí la calidad de la cuerda. Hay materiales más costosos que otros, lo cual hace que las cuerdas sean más caras que otras. Pero en este momento hablamos de, digamos, vamos a poner nylon para hacer un concepto muchísimo más estándar para todos. Nylon recubierto de metal. Eso viene siendo el principio básico de estas cuerdas. ¿Por qué el recubrimiento de metal? Para que pueda hacer roce con el arco y la cuerda pueda vibrar. Si usted pasa el arco por nylon, patina. Y por eso las cuerdas no son de esos materiales. Necesitamos recubrirlas de algo para que nos cree fricción a la hora de pasar el arco por allí y generar la vibración que nos va a dar el sonido. Entonces, dependiendo de la calidad de la cuerda, también obtenemos un sonido diferente. Ahí sí te tengo que decir que totalmente. Las cuerdas malas suenan metálico, como a lata, y las cuerdas buenas pues suenan a un violín y una viola. No tengo una manera como práctica de explicarles. Las cuerdas malas suenan feo y por eso se las ponemos a los estudiantes, y las cuerdas pues buenas, pero es que estamos hablando de diferencia de $12 contra 200. Ojo. Eso es lo que se gasta en los materiales, y por eso pues la música clásica es un deporte anteriormente utilizado para las élites. Gracias a Dios, hoy en día existen programas que están permitiendo acceder al público general a la música clásica. Pero, por ejemplo, la cuerda, sufren por el uso. Se gastan rápido, pero igualito se gastan rápido, no importa si es buena, si es mala. En teoría, un músico debería cada 6 meses poner un set de cuerdas nuevas. Ok. Entonces, ¿por qué
siendo el violín más sofisticado, está terminado y la viola todavía está en ese proceso? Bueno, porque como te explico, aún la viola, ejecutar la viola, están buscando acabar con esta incomodidad de que sea menos ágil. Están tratando de buscar, compensar, quitar pedazos, ponerlos en otro lado para lograr comodidad para los ejecutantes. Eso es lo que están buscando hoy en día. Y seguimos en la búsqueda. Yo he visto violas triangulares. Con la viola triangular, por supuesto, tenemos muchísimo más acceso a los agudos de la viola. He visto violas que son muchísimo más gordas aquí y flacas aquí para que la mano pase también, para compensar. He visto viola con esta parte de aquí ligeramente más delgada para que las distancias entre las cuerdas sean más cercanas y podamos tener acceso a tocar dos cuerdas al mismo tiempo con mayor facilidad. Para los violinistas, tocar dos cuerdas a la vez es muy sencillo. Para un violista hay que compensar con el codo, depende de la cuerda donde estemos. Siempre, digamos, es un proceso que tiene un punto más de dificultad para la viola que para el violín, aunque eso no impide la ejecución. Igual se toca todo. Es decir, que únicamente es por comodidad, o sea, para buscar la comodidad del ejecutante con respecto a la viola. Sin alterar el sonido. Sin alterar, exactamente, el sonido. A mí me encantó el Ribat. Ajá. Tiene el sonido árabe, ¿verdad? Triste. Totalmente. Totalmente. Pero vemos como, esa raíz hebrea, se ve muy claramente. Ajá, sí, sí. Ese es un sonido que te saca, que te da esa tristeza. Y vieron que con cuerdas de metal hacen que ese sonido salga así, pero por supuesto que tienen que es de cuero, ¿verdad? Ahí se veía la caja, era una madera hueca con un cuero para resonar. Exacto, sí, por la resonancia que tiene, sí. Muy, como ese sonido triste, ese sonido melancólico, así de... Bueno, como toda esta tendencia persa que aún hoy día tenemos en España, nos queda todavía todo este flamenco, nos quedó allí, gracias a Dios, y bueno, con el dolor de muchos españoles, a que durante casi un milenio los árabes estuvieron sometidos a los españoles. Claro. Y ahí por eso tenemos pues estos vestigios de este tipo de música, que es otro tipo de tratamiento de la voz. Por ejemplo, nosotros en nuestro sistema tenemos un tono y medio tono. Ese es el sistema occidental, lo que yo conozco, con lo que me informé. Pero para una persona que crece en la península ibérica, allá en Arabia y todos estos lados, ellos usan un cuarto de tono, medio tono, tres cuartos de tono, tienen un sistema tonal absolutamente diferente y que para nosotros, si no crecimos con él, es muy difícil de comprender. Esa es otra charla. Esa la vamos a hacer. Esa la vamos a hacer. Mira, María del Mar tiene la mano levantada de nuevo. Sí, no sé si también tiene que ver con un mito. Paganini, ¿es cierto que tenía una elasticidad mayor en las manos y que de ahí hacía los malabares que en sus obras? ¿Qué tiene que ver? O sea, ¿tendría algo que ver el tipo de mano, la longitud de los dedos, los tendones, la elasticidad de la digitación? No sé. ¿Hay algo que puedes decirme de eso? Porque tengo mucha curiosidad con respecto a eso. Escuché algo como que Paganini tenía, no sé si era que le faltaba un dedo o que le sobraban dedos o cómo era la cosa. Vamos a hablar del elefante que está en la mesa, que es el señor Paganini. El señor Paganini, según cuentan los libros, era un señor sumamente alto. Entonces, tenía las manos además muy grandes. Y desarrolló naturalmente, como está escrito en los libros, una grandísima capacidad de tocar violín. Tanto así que generó envidia entre los artistas cortesanos y demás artistas que estaban en la época. Y cuenta la leyenda, de esto no hay veracidad, que lo hicieron preso porque dijeron que tenía un pacto con el diablo. Diablo, sí. Entonces él estuvo preso y ahí preso escribió
lo que llamamos hoy día los 24 caprichos de Paganini. Hay uno de esos caprichos que se dice que escribió en la prisión, que es que a él el violín se le fueron rompiendo las cuerdas y le quedó solamente la más grave. Y ese capricho para cuerda sol, se dice que él lo escribió allí en la cárcel y que es muy difícil de tocar, pero respondiendo a tu otra pregunta, a mi entender, en los violinistas, sí, yo creo que será más fácil con un dedo más largo llegar hasta allá arriba. Igual que a los pianistas, ¿no? Porque también dicen que es que sus manos tenían más de una octava abierta. Exactamente. Sus manos eran tan largas. Entonces, claro que él lleva ventaja y con esas manos tan largas para llegar, como tú dices, alto, que a los ojos míos es abajo, pero tú lo llamas alto. Y para mí alto hubiera sido hacia él. A ver, les explico. Este es el sonido claro, cuando está puesto así es alto, claro. Sí. Este es el sonido más grave que tiene la viola. Digamos, literalmente do, do, y va subiendo, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Mientras más me acerco hacia mi nariz, voy subiendo. Ajá. En orden do, re, mi, fa, sol, la, si. Voy volviendo los sonidos más agudos. Y hoy día le construyeran una viola más grande, ajustada a sus manos, lo cual ratifica que la viola no está terminada de construir. Si tú me muestras ahora tu arco, tú me puedes mostrar qué ventaja tiene miren, no tener, entonces, no tener la curvatura miren, que tenía antes. El arco ahora tiene la curvatura invertida. Miren, esta parte está más arriba que el centro y al mismo tiempo vuelve a subir hacia el talón. Y esto nos permite, con la relajación del brazo, que el sonido sea uniforme, que no pierda volumen en ningún punto de la ejecución de ninguna nota. El arco, por supuesto, cuando tenía esta curvatura, perdía todo el peso hacia el centro y la música, en una descripción gráfica, la música sonaba así. ¿Te entiendes? Sonaba, al principio tenía muy buen sonido, luego se perdía un poco y hacia el final del arco, por supuesto, volvía a sonar un poco más duro. Y eso se puede apreciar muy claramente si ponen cualquier obra del periodo barroco, por ejemplo, conocida por todos, el Canon de Pachelbel. Si ustedes ponen una versión del Canon de Pachelbel tocada por una orquesta barroca, se van a dar cuenta que suena tan, yan, y eso es porque el arco perdía un poco de volumen a la hora de ejecutarse, sin hablar de las reglas, ¿no? Ya. En una orquesta sinfónica, ¿cuál es la proporción entre violas y violines? ¿O eso las violas fijo o no es fijo? Hay un estándar, por ejemplo, 8 primeros violines, 8 segundos, 6 violas, 6 chelos, 4 contrabajos. Esa da una sonoridad compacta y usted va a entender todo lo que haga. Más violines que violas. El doble. El doble. Ajá. La relación es 2-1, porque tenemos 16 violines contra 8 violas. Una pregunta. Adelante. Sí. ¿Cuántas cuerdas tiene la viola y cuántas el violín? Tienen 4 ambas. El violín, lo que tiene de diferente es que mi cuerda más aguda, que es esta, el violín tiene una más aguda que se llama mi, y el violín no tiene mi cuerda más grave, que se llama do. El violín tiene sol, re, la y que está más arriba. Y la viola puede dividirlo, entonces tiene re, tienen la, re y sol en común. La y do. Ajá. Y la viola, para que tengan una referencia de a quién se parece, tiene la misma afinación del cello, pero una octava más arriba. Esto viene siendo un chelito más que un violincito, que un violinzote. Y en la sonoridad de la viola conecta, la viola es el puente que une los registros agudos de los violines con los registros graves del cello y bajo. Necesitan este instrumento para que la armonía sea compacta entre ellos. La viola es imprescindible a la hora de formar una orquesta sinfónica. Una transición, o sea, la conexión o el puente sería, ¿no? Es la mitad de los sonidos
de los violines y las violas, la mitad de los sonidos del cello y el bajo. Ángel, ¿tú tienes el callo que se le forma a algunos? Claro, ahí está. Ajá. Y Eso bueno, duele, cuando tú tienes mucho rato tocando, ¿te duele? pica, Pica. Ajá. pero horas, o sea, horas. No es que pica de una vez. Lo Claro, que sí, cuando tú por tienes ejemplo, horas, te empieza a picar. lo Ajá. que sí, por ejemplo, que sí cuando también tienes horas son los callos te empiezan a doler si tienes mucho rato tocando también. Sí. Veo que se pone un pañuelo muchas veces. Bueno, a mí porque me es incómodo, pero yo pude haber evitado eso si yo me ponía un trapito aquí, pero no sentía la viola personal. O sea, a mí me gusta sentir esa vibración cuando vibra me encanta, es como lo máximo, que sientas la vibración aquí y se te va por todo el cuerpo, pues se Eso es pega. como comer con. Exactamente, Sí, como comer con, que tú lo estás sintiendo. exactamente. Señores, esto ha sido maravilloso, Ángel. Yo Gracias. espero que esta voz se corra y que ganemos más seguidores porque la gente se está perdiendo de una charla maravillosa. Así que vamos a recomendarla en YouTube. Y vamos a preguntarte, Ángel, sobre la academia donde enseñas, porque a lo mejor hay alguien aquí que se motive. ¿Tú enseñas adultos? Muy bien, entonces mi principal área de experticia son, en efecto, los adultos. Tengo más adultos que niños. No es que no atienda niños, porque la academia atiende niños durante toda la tarde, pero durante la mañana a través del Music Club, suelo visitar algunas casas donde hay, por ejemplo, un papá que vio al niño tocando violín y se inspira y están aprendiendo muy bien, o una mamá que su hija está estudiando piano y te comenta que siempre tuvo ese sueño de aprender a tocar la guitarra y entonces comenzamos, o esa familia que tiene 4 niños y 2 papás y entonces todos formamos una pequeña orquesta en la casa. Ya me tocó varias veces comenzar ese trabajo. No siempre tiene muy buen, digamos, como longevidad en el tiempo, porque, por ejemplo, en la pandemia perdí casi la mitad de mis alumnos. Yo ya tenía una pequeña orquestita en la pandemia y bueno, luego se disipó un poco, ya estoy comenzando de nuevo. Ya en diciembre voy a presentar un recital por fin, voy a poder presentar un recital con mis alumnos, ya tuvimos uno en el verano, donde ya podemos ir a un teatro y sentarnos a ver a los niños tocar, y a los papás, y a los tíos, y a todo el mundo. Hay adultos, niños, hay de todo en los recitales, y por supuesto el Music Club está preparado para atender a personas de cualquier edad. Hasta para educación musical temprana tenemos un profesor. ¿Enseñas Para piano tú también? ¿Enseñas piano, Ángel? Sí, también soy pianista. Wow. Y también Pero, Isaac, que fue que dio la charla sobre el piano, es su compañero en Music Club, ¿verdad? sí, Isaac, por ejemplo, yo al estudiar 4 años de piano complementario en la universidad, eso no es ni la cuarta parte de una carrera de piano. Yo atiendo hasta nivel medio el piano y una vez que llegan a un nivel medio, Isaac sigue acompañándolos. Muy bien, entonces en tu academia hay piano, guitarra, violín y canto también. Canto, por supuesto, porque tanto Isaac como yo cantamos a nivel académico. Y está todos los instrumentos que tengan cuerda, los podemos enseñar. Está, si quieres aprender violín, guitarra, piano, ukelele, cualquier instrumento que tenga cuerda. Ese ukelele que está de moda entre los chicos ahora. Los chicos, yo no sé qué les ha dado con el ukelele, es porque es más sencillo de tocar, ¿ok? Bueno, además de que en principio es más sencillo de tocar, tenemos, gracias a esta simplicidad, tenemos a una gran cantidad de chamos que están haciendo pop saliendo con un ukelele en la mano. Entonces, a lo que los influencers nos muestran este maravilloso instrumento, yo lo quiero tocar también. Claro, es que en American Idol, yo creo que fue, no sé si era X Factor o American Idol, hubo una chica, una niña, que salió tocando el ukelele y se robó el corazón de todo el mundo. Exactamente. Ella cantaba con una voz bien gravecita y ese ukelele agudito y era una chulería. El ukelele. Yo no me cansaba de verla, yo no me cansaba de verla. Así que confírmame si es como yo creo, Music Club está más o menos frente al Carol Morgan o a Casa San Pablo, ¿cómo es?
Muy bien. Yo les voy a decir, como una persona que no sabe de direcciones, que soy yo mismo. Si usted se encuentra en la Núñez con Sarasota, esquina del Downtown Center, usted cruza a la derecha y como a 50 metros se va a encontrar una farmacia Carol. Después de esa farmacia Carol está el Music Club. Muy bien. Eso Oye, está muy bueno, muy bueno. Y la farmacia Carol te lo va a agradecer también. Exactamente. Una preguntita. En la pieza que tocó los jóvenes coreanos, ¿verdad? Eran coreanos, ¿verdad? Sí. El concierto, ok. Ese piano, ¿qué tipo de piano? No, ya ese era piano forte, ya ese era piano contemporáneo. Piano forte. Ya piano de 88 teclas. Exactamente, de piano forte, sí. Sí, que precedió entonces al piano, ¿verdad? No, el piano forte es el nombre largo del piano. Como al violonchelo le decimos cello, al piano forte le decimos piano. Te toca ver la charla de Isaac, búscala en YouTube, Tamara, que él lo explicó eso. Él empezó por los predecesores del piano y terminó en el piano forte. Señores, esto ha sido maravilloso. Yo estoy contentísima, Ángel, de haber contado contigo esta noche. Y Muchísimas gracias a usted. Quiero aprovechar para presentarles las actividades de la semana que viene porque tenemos un plato musical importante también para la semana que viene. Así que permítanme mostrarle esto. Para la próxima semana vamos a tener el lunes, perdón. Oye, eso va a estar increíble. Sí, miren, el lunes vamos a tener a Emmanuel Rodríguez Lora. Emmanuel es realmente profesor de historia en la secundaria Babeque, pero Emmanuel es un melómano. Él es un amante de la música y es una persona que ha estudiado mucho sobre música. Él nos va como a preparar el plato para cuando queramos ir el miércoles siguiente a la sinfónica, que es el concierto, va a tener las sinfonías de Shostakovich y Beethoven. Entonces, esto es lo que va a hacer Emmanuel con nosotros. Él le puso este título, Dos compositores contra la tiranía. Y nos va a hablar un poquito de historia, de la tiranía y lo que habían hecho estos compositores y de la música que se va a tocar en el concierto y cuáles son las sinfonías que vamos a escuchar. Y, o sea, para los que realmente piensan acudir al Teatro Nacional el miércoles, pues entonces van a ir muchísimo mejor preparados. Esto es el lunes a las 7:30 de la noche. El martes, como siempre, tenemos nuestro Cineforum. Esta vez ya le habíamos anunciado a través de Lenin que esto va a ser un documental, se llama El Último Bosque, tiene que ver con tribus en el Amazonas y esto es el martes 11 de octubre a las 7:30. Como tenemos un par de personas nuevas que no son asiduas a nuestras actividades, quiero explicarles que el Cineforum no es a ver la película que vamos. Nosotros se las recomendamos, le decimos dónde está, que está en Netflix, cómo se llama, ustedes la ven independientemente y entramos el martes a las 7:30 a comentarla. Se van a sorprender si lo hacen de lo mucho más que se disfruta una película después que se comenta. El miércoles vamos a tener a nuestro querido ingeniero Kilvio Cabral Achekar, que nos va a presentar un viaje por Irán, la antigua Persia. Hay un microfonito abierto ahí. ¿Será el mío? Entonces, está cerrado el tuyo, pero bueno, nos va a presentar Irán, la antigua Persia. Normalmente nosotros presentamos a Kilvio el último miércoles de cada mes, pero esta vez lo vamos a adelantar porque Kilvio va a estar fuera del país para el último miércoles. Entonces vamos a conocer a Irán ahora que está tan en la prensa y todo con lo que ha pasado recientemente con las mujeres revelándose y quitándose el velo y todo eso. Entonces, contrario a las otras actividades que son a las 7:30, la actividad con Kilvio es a las 8. Y el jueves tenemos un plato fuertísimo, señores. Esto es una maravilla. Vamos a tener una exposición en nuestra galería de arte que se inaugura este jueves y es una exposición del artista dominicano Silvano Lora y se va a llamar así, Argonauta de un paisaje en conflicto.
Esta exposición es en conmemoración a que se cumplen 30 años de que Silvano hiciera ese performance en el río Sama frente a las carabelas que estaban, que había mandado el gobierno español para la celebración del 5º centenario, y el cual estuvo muy centrado en la parte europea y muy digamos, por así decirlo, en desprecio por la parte indígena. Entonces él hizo un performance y eso hay todo una historia sobre lo que pasó ahí que nos vamos a enterar si no lo saben. Jueves 13 de octubre, presencial en nuestra Galería de Arte, que está en la avenida Roberto Pastoriza 329, con parqueo disponible dentro del recinto de la secundaria Babeque. Cuando vienen por la Roberto Pastoriza, el primer portón que va a las canchas del colegio, ese portón lo abrimos y pueden entrar su vehículo y estacionar dentro, bien cuidado y sin peligro para su vehículo y para ustedes cuando están montándose o apeándose. Entonces, para ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Quiero repetirles, porque hay algunas personas nuevas, que esta charla y todas las que hacemos de manera virtual quedan grabadas en YouTube, en el canal que se llama Centro Cultural Babeque, que si desean enterarse de nuestras actividades pueden buscarnos en Instagram como Centro Cultural Babeque o centro.cultural.bbq. Les va a salir como quiera. Y también en Facebook aparecemos como Centro Cultural Babeque Secundaria. Y así pueden enterarse de todas las actividades que vamos haciendo. Siempre en Instagram está en el perfil atrás, hay siempre un enlace. Ese enlace es actualizado cada día de acuerdo a la actividad que haya para que puedan entrar al Zoom en caso de que la actividad sea virtual. Así que muchísimas gracias a todos ustedes, que tengan un feliz resto de la noche. Y a ti, Ángel Gutiérrez, profe Ángel, muchísimas gracias por esta presentación tan maravillosa. De verdad, estoy emocionadísima. Espero que cuando vuelvas a colaborar con nosotros se reviente el Zoom, porque merece la pena que te escuchemos. Sí, Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches, gracias, excelente. Buenas noches. Aprendimos bárbaramente. Gracias. Aprendimos de vicio, ¿eh? Aprendimos mucho. Muchas gracias a todos. Entonces también las preguntas, ¿verdad? Y las inquietudes. Claro que sí. Gracias mil, gracias. Muchas gracias.